Recién un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual trataremos, más bien calcularemos, encontraremos el dominio y el rango de una función, de manera puntual de una función llamada función racional, un ejemplo de una función racional. Entonces dice dominio y rango de una función. Ejemplo. Bien, voy a tomar un ejemplo en contexto de la electricidad, de circuitos eléctricos, para introducir pues la técnica que se requiere para calcular el dominio y el rango de una función racional. Ejemplo. Se sabe que cuando se tienen dos resistencias en paralelo, una resistencia R1 y una resistencia R2 en paralelo, es conocido de que ese par de resistencias se puede reemplazar por una resistencia llamada resistencia equivalente o resistencia total. Vamos a llamarle resistencia equivalente, que se obtiene con la fórmula resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Vamos a suponer que esta resistencia 1 es fija. Vamos a darle un valor de 10, esto sería ohmios, 10 ohmios. Y que la resistencia 2 va a ser variable. O sea que yo la puedo quitar, puedo estar alterando el valor de la resistencia. Me indica el concepto de variable del cual hemos venido trabajando desde los videos anteriores. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente? La resistencia 1 va a valer 10, entonces sería 10, las unidades las colocamos, se colocan al final, 10 por R2, la resistencia 2 que va a ser variable, sobre la resistencia 1 que vale 10, más la resistencia 2. ¿Qué tenemos en esta expresión? Una fórmula que me relaciona la relación equivalente, la resistencia equivalente en términos de la resistencia 2. Es decir, que tengo una fórmula que me determine una función de la resistencia equivalente en términos de la resistencia variable 2. Este es un ejemplo de lo que llama función racional. En un contexto, el contexto de la electricidad. Y queremos calcular, como bien lo dice el título, el dominio y el rango. ¿Cuál será el dominio de esta función? Dominio de la función resistencia equivalente. Pues van a ser los valores que son permitidos para la resistencia 2. ¿Qué valores puede tomar la resistencia 2? Teóricamente hablando. Pues la resistencia 2 no puede ser 0. Porque si fuera 0 no tengo resistencia. Estamos diciendo que tenemos dos resistencias, ¿verdad? Que esto no puede ser 0. Y no puede ser un valor negativo, las resistencias no son negativas. O sea que la resistencia 2 tiene que ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, el dominio sería el intervalo 0, infinito, abierto en 0. Este sería el dominio. Matemáticamente habría que analizar la siguiente situación. Siempre que hay un denominador,
se exige que el denominador no sea cero, porque divisiones por cero no están definidas, no se pueden calcular en ninguna parte, no me dan números reales, estamos interesados en funciones reales de variables reales. ¿Qué significa? Que la resistencia 2 no podía tomar el valor de menos 10. Porque si la resistencia 2 tomara el valor de menos 10, quedaría 10 menos 10 me daría 0. Entonces, siempre que tenemos un cociente exigimos que el denominador sea distinto de 0. Pero estaba garantizado que si la resistencia es mayor que 0, pues automáticamente va a ser distinta de menos 10. ¿Claro? Porque si es mayor que 0, ¿cómo puede ser tomar un valor negativo? Imposible. Entonces, esta restricción, esta condición automáticamente me garantizaba que la resistencia 2 no iba a ser igual a menos 10 ohmios. Bien, la resistencia puede ser grande, infinitamente grande. Es una resistencia variable, por eso va de 0 a infinito. 0 infinito, infinito no es un número real, así que crece, una cantidad que crece indefinidamente. Bien, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango de esta función, de esta? Rango de la función resistencia equivalente. Bien, recordemos que el rango es el conjunto de valores que toma la función. Es decir, cuáles son los valores que va a tomar la resistencia equivalente a medida que la resistencia 2 varía de 0 a infinito, es más o menos la idea. ¿Qué valores toma la resistencia equivalente? ¿Qué valores toma esta resistencia equivalente? Que debemos preguntarnos es, dado cualquier valor real, ¿existirá un valor de R2 tal que a ese R2 le corresponde la resistencia equivalente? Algo como eso. Entonces, lo que se hace para encontrar el rango es despejar. Despejamos la variable independiente que sería R2. Despejamos a R2. Vamos a despejar entonces. 10 más R2 está dividiendo, pasaría, pues haciendo transposición de términos, quedaría que la resistencia equivalente multiplicada por este factor 10 más R2 sería igual a 10 por R2. Recordemos que R2, este denominador no es 0, dado que la resistencia 2 imposible que tome un valor negativo de menos 10. Entonces, como esto no es 0, se puede pasar acá a multiplicar. Apliquemos propiedad distributiva, que haría 10 multiplicado por la resistencia equivalente, sería igual a la resistencia equivalente multiplicada por la resistencia 2, igual a 10 por la resistencia 2. Aquí es un más. Muy bien. Pasemos la resistencia 2 a un lado. Vamos a dejar acá 10 por R por resistencia equivalente igual a 10 por la resistencia 2. Y este término que está sumando, pasémoslo al lado derecho negativo.
Saquemos ahora aquí factor común, R resistencia 2. Entonces quedaría que 10 multiplicada por la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 2 factor común de. Si tapamos acá el factor común me queda 10 menos, tapamos acá el factor común me queda la resistencia equivalente. Ahora ya este factor que está multiplicando lo podemos pasar a dividir y va a quedar que la resistencia 2 va a ser igual a 10 por la resistencia equivalente sobre 10 menos la resistencia equivalente. Esta es la expresión a la que se quería llegar. Acá se dice que se ha despejado el valor de R2 en términos del valor de la resistencia 2 en términos del valor de la resistencia equivalente. Sí, porque acá no aparece R2, solo está exclusivamente acá en el lado izquierdo, solita. Se dice que se despejó. ¿Cuál es la importancia de llegar a esta fórmula, a esta expresión? Pues la pregunta es: ¿para qué valores de la resistencia equivalente existe el R2, la resistencia 2? O sea, ¿qué valores toma la variable dependiente llamada resistencia equivalente? Bueno, entonces aquí hay varias, lo que se llaman restricciones, varias condiciones. Varias restricciones. Primero, la resistencia equivalente debe ser mayor que 0. No puede ser ni siquiera 0. Debe ser mayor que 0. Esa resistencia equivalente debe ser distinta de 10 ohmios. ¿Por qué debe ser distinta de 10? Porque si la resistencia equivalente fuera 10, daría 10 por 10, 10 menos 10, perdón, 10 menos 10, 0, y entonces no existiría, no podríamos calcular el valor de R2. Pero además, la resistencia equivalente debe ser menor que 10. ¿Por qué menor que 10? Porque si la resistencia equivalente fuera mayor que 10, este denominador sería negativo, dado que si a 10 le quito algo mayor que 10 me va a dar negativo. El factor de arriba, el numerador sería positivo si la resistencia equivalente fuera mayor que 10, porque positivo por positivo da positivo. Y positivo sobre negativo me daría negativo, y es absurdo que la resistencia 2 me dé un valor negativo, porque el dominio de esta función es el intervalo 0, infinito. ¿Qué significa entonces? Decir que la resistencia equivalente es menor que 10, pues me excluye de que sea igual a 10. Esta condición me garantiza el cumplimiento de esta automáticamente. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos acá a esta parte. ¿Qué tenemos entonces? Que la resistencia equivalente mayor que 0, acá está escrito lo mismo, diciendo lo mismo de una manera escrita de manera distinta. Resistencia equivalente mayor que 0. Y la resistencia equivalente será menor que 10. Y si es menor que 10 es distinto de 10, está garantizado. ¿Qué significa? Que el rango, es decir, los valores que toma la resistencia equivalente están entre 0 y 10, sin incluir el 0 ni el 10. Luego el rango de la función resistencia equivalente es el intervalo 0-10. Intervalo 0-10, abierto en 0 y abierto en 10.
importante preguntarnos, vamos a justificar, ya sabemos que la resistencia equivalente no puede tomar el valor de 10. Pero preguntémonos qué pasaría si esa resistencia equivalente fuera 10. ¿Qué pasaría? Dos cosas. La primera, que tendríamos un problema matemático aquí, dado que 10 menos 10 nos daría 0 y divisiones por 0 no hay. Entonces tendríamos un problema operativo aquí. Primer aspecto. Segundo, que si voy a la fórmula de la función como está definida, la resistencia equivalente igual a 10 por R2 sobre 10 más R2, y vamos a reemplazar la resistencia equivalente por 10. A ver qué tendría de mal. 10 igual a 10 por R2 sobre 10 más R2. Andamos acá a multiplicar. Quedaría 10 factor de 10 más R2 igual a 10 por R2. Aplicando distributiva tendríamos 100 más 10 por R2 igual a 10 por R2. Tengo un mismo término, sumando a ambos lados lo cancelamos. Acá me queda un 0, pues. Y llegaríamos a que 100 es igual a 0. Un absurdo. Hemos llegado a que 100 es igual a ¿qué? A 0, un absurdo. Entonces, como llegamos a una contradicción, a un absurdo, pues simplemente concluimos que la resistencia equivalente no puede tomar ese valor de 10. Por eso acá es abierto. ¿Qué pasaría? No puede ser 10 y no puede ser mayor que 10. ¿Qué pasaría si fuera 11? Hagamos lo mismo. Acá sería 11. Acá sería 11. En esta expresión cambiamos resistencia equivalente por 11, lo demás queda aquí. Entonces aquí sería 11. Al aplicar distributiva, 11 por 10 da 110. 11, aquí sería 11 R2. Acá quedaría igual. Acá tengo entonces 10 R2. Y llegamos pasemos este 10 R2 acá, entonces daría 11 R2 menos 10 R2 y este 110 pasaría al otro lado negativo. 11 R2 menos 10 R2 da R2 igual a menos 100 igual a menos 110. ¿Qué tiene de malo? Que me da una resistencia, un valor para la resistencia O negativo. Y hemos dicho que el dominio de esta función era el intervalo 0, llegamos a un absurdo, es decir, alguna contradicción, algún absurdo. Por esa razón está garantizado que el rango de esta función es el intervalo 0, 10. Si se va a hacer la gráfica, vamos a hacerla acá a este lado. Si se va a hacer la gráfica de esta función, nos vamos a dar cuenta de que la gráfica resistencia equivalente en términos de la resistencia 2, aquí sería un puntico abierto en 0, la gráfica se va a aproximar mucho al valor de 10, pero nunca lo va a tocar. Vamos a suponer que por acá está 10. Se dice que esto es una asíntota horizontal. Y se puede probar que la gráfica va a ser de este estilo. Ella se va acercando,
pero nunca tocará el 9. Nunca llegará al valor de 10. La función nunca alcanzará el valor de 10. Oscila entre 0 y 10, sin tomar ni el 0 ni el 10. Y el dominio sería el intervalo desde 0, abierto en 0, infinito. Importantísimo esto. El dominio, la lectura del dominio se hace sobre la proyección del eje X, y el rango sería la proyección sobre el eje, proyección de la gráfica sobre el eje horizontal, perdón, y el rango sería la proyección de la gráfica en el eje vertical. Es decir, que tomamos todos estos punticos y los proyectamos. La proyección sobre el eje X me garantiza el dominio. Entonces el dominio va a ser desde 0 hasta infinito, porque ya continúa. Y la proyección en el eje vertical, repito, proyección en el eje horizontal, y la proyección en el eje vertical me va a dar el rango. El rango va a ser desde 0 hasta 10, sin incluir el 0 ni incluir el 10. Importantísimo esta idea. Bien, y termino esta clase. Recordemos que este es un ejemplo que está enmarcado en el contexto de la electricidad, circuitos eléctricos, circuitos en paralelo. Es usual en matemáticas generalizar, a partir de ejemplos puntuales, hacer la generalización. ¿Qué pasa si la función no hubiera sido resistencia equivalente, esta, sino que hubiera sido y igual a 10? Ya no le llamo R2, sino que le llamo X sobre 10 más. Ya no le llamo resistencia 2, sino que le llamo X. Así, en abstracto, matemática generalizada, en abstracto, fuera de contexto. Una función y, llamémosle y igual a f de X. ¿Qué pasa si se tiene esta situación? Repito, nos olvidamos ya del circuito, de que son resistencias en paralelo, que estamos en el contexto de la electricidad. Nos olvidamos. Y la pregunta es, ¿cuál sería el dominio de esta función f? ¿Cuál sería el rango? En este caso, así en abstracto, la única restricción para la x es que 10 más x no puede ser 0. El denominador nunca puede ser 0. Y para que este denominador no sea 0, este denominador no será 0 siempre y cuando x sea diferente de 0. La única restricción, que x no puede ser, ¿qué? 0. 10. Menos 10, perdón. X no puede ser igual a menos 10. Es la única condición. ¿Cuál sería entonces el dominio? Así que rápidamente, el dominio de esta función sería todos los reales menos el conjunto formado por menos 10. Porque este es el único valor que no puede tomar la variable x. Aquí x sí puede tomar valores negativos como menos 12, menos 15, menos 20, menos 80, menos 500.000. Porque no estoy trabajando en el contexto de la electricidad. Pero en el contexto de la electricidad la resistencia no puede tomar valores negativos. O sea que hay una diferencia entre un problema enmarcado en cierto contexto y un problema matemático generalizado, pues que no está enmarcado en ningún contexto. Eso sería el dominio. ¿Cuál sería el rango? Se hace esto mismo de acá, lo mismo de acá. Despejo, ya no hablo de R2, sino que despejo a X. Despejo a X. Se hace este mismo procedimiento. Entonces aquí sería Y 10 más X igual a 10 por X. Está dividiendo, pasa acá a multiplicar.
Aquí sería 10 por y, aplicando distributiva, igual a y por x. Se hace exactamente lo mismo. Igual a 10 por x. Es que se va a llegar exactamente a lo mismo. Entonces queda 10 por y igual a 10 por x menos y por x. Positivo pasa a restar. Quedaría 10y. Saco acá x factor común de 10 menos y. Lo mismo, simplemente cambiando la letra. El procedimiento es exactamente igual. Entonces queda que esta x sería igual a 10y. Y este 10 menos y pasa a restar. A dividir, perdón. ¿Cuál sería la restricción acá para la variable y? Ya esto de que ya esta restricción no aparece, porque ya nos salimos del contexto de la electricidad. Importantísimo esta comparación, muy importante. Creo que lo más importante de esta clase es poder establecer esa comparación, esas conclusiones. ¿Qué restricción se tendría? Para la variable y, pues la única es que y no puede ser igual a 10. Sería la única restricción. Porque si y fuera igual a 10, este denominador me da 0 y tendríamos un problema operativo. Quiere decir que para cualquier valor de y existe un x que le corresponde a ese y. Para cualquier valor de y distinto de 10. Lo que quiere decir que el rango de esta función f sería todos los reales menos el conjunto formado por 10. Entonces repito, el dominio, los reales menos el conjunto formado por menos 10 y el rango de los reales menos el conjunto formado por 10. Cambió el asunto. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica ahora ya no sería esta. La gráfica sería algo como lo siguiente, y con esto termino esta clase. Acá en menos 10, el dominio nos dio todos los reales menos 10, ¿no? Acá en menos 10 va a haber lo que se llama una asíntota vertical. Ya esta condición de que no puede ser 0 ya se excluye. Ella viene acá y sigue. Y acá tendremos que realmente la curva más o menos va de este estilo. Se dice que esta función tiene dos asíntotas. Una vertical en la recta x igual a menos 10 y la horizontal que sería la recta y igual a 10. Bien, pero estamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.